1, ¿verdad? Nehemías capítulo 1, versículo 2. Dice la palabra así: que vino Hanani, uno de mis hermanos, él y ciertos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, diga conmigo fuerte, el remanente está en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Y fue que cuando yo oí estas palabras, me senté. ¿Qué más hizo Nehemías? Lloré y me enluté o hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije: te ruego, oh Señor Dios de los cielos. ¿Qué más le digo? A ver, fuerte, dígame otra, grande, terrible, que guardas el pacto, o sea, que cumples la promesa y la misericordia. ¿Quiénes? A los que te aman. ¿Cuántos amamos a Dios y guardan sus mandamientos? ¿Cuántos guardamos tu palabra? Esté ahora atento tu oído y tus ojos abiertos. ¿Para qué? Para oír la oración de tu siervo, que yo hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel tu siervo, y confieso los pecados de los hijos de Israel con que hemos pecado contra ti, si yo y la casa de mi padre hemos pecado. Que Dios nos bendiga por su palabra. Padre, gracias te damos por este día. Gracias por la noche que pasó, el cuidado, el descanso a través del sueño. Gracias porque hoy nos permite ver la luz del día, la luz del sol. Gracias por el don de la vida hoy. Gracias porque nos permites congregarnos en este lugar, en tu casa, Dios de Israel. Gracias por los hermanos que se dispusieron a estar aquí. Gracias por todo este tiempo de alabanza, de oración. Y gracias te damos por tu palabra. Espíritu Santo, nos abrimos totalmente a tu palabra, alma, cuerpo y espíritu. Que tu palabra haya vida en nuestro corazón. Gracias, Espíritu Santo, por la iluminación e inspiración de tu palabra. Y que tu palabra una vez más corra y sea glorificada como ríos de agua viva. En tu nombre para siempre. Amén y amén. Den un fuerte aplauso ahí, fuerte. Un aplauso al Rey de Reyes. Ok. Bien. El día viernes, en la noche que arrancamos esta actividad de principio de año, ¿verdad? Bendito sea Dios. Estuvimos hablando acerca del precio de la bendición, basado en Jacob, cuando estuvo en Peniel. ¿Sí lo recuerdan? El sábado en el ayuno estuvimos hablando acerca de la importancia de mantenernos en la búsqueda espiritual. Y tomamos como ejemplo a un rey de Judá llamado Asa. Anoche, aprovechando el buen número de amigos que estuvo con nosotros, un mensaje de calibre evangelístico. ¿Cómo se llamó? Un encuentro transformador con Jesucristo. Y aquí tomamos de ejemplo a Zaqueo, ¿verdad? Y bueno, en esta mañana vamos a terminar con una enseñanza. Y para usted que le gusta anotar, o si no, pues acá al final le prestamos las copias, ¿verdad? Y ahí lo tiene todo explicadito. Hemos titulado esta enseñanza El Nehemías que Dios quiere hoy. A ver, dígalo conmigo fuerte. El Nehemías que Dios quiere hoy. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo lo quiere Dios? Diga, para hoy. Y vamos a tomar como referente bíblico, como ejemplo, como base bíblica, a un personaje precisamente llamado Nehemías, ¿verdad? Él es el escritor de este libro, Nehemías. Bendito sea el Rey. Y bueno, vamos a ver algunas características, unas 3, 4 o 5 características que Nehemías tenía.
y que deben ser las mismas características que usted y yo debemos tener si queremos ser los Nehemías de hoy. ¿Cuántos quieren ser los Nehemías de hoy? Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Y bueno, antes de arrancar con la primera, pues vamos a hablar un poquito del personaje. Usted sabe que toda historia tiene un personaje principal y tiene personajes secundarios. Obvio que el principal personaje de la Biblia es el Espíritu Santo, ¿verdad? Amén. Pero aquí en este libro, pues, aparte del Espíritu Santo, el personaje es Nehemías. Amén, que sí. Amén. Y el nombre Nehemías, óigase bien, significa consolador o Jehová consuela. ¿Qué significa Nehemías? Consolador. 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 ¿Y cuál es el otro? Jehová consuela. Y bueno, haciendo un paréntesis aplicativo, ¿cuál es el Nehemías que nos consuela hoy día? El Espíritu Santo. El Paracletos, el Consolador, ¿verdad que sí, amado? Amén. Bendito sea el Rey para siempre. Y bueno, partiendo de esa base, entonces vamos a ver a continuación, pues, cuál es la primera característica de ese Nehemías, de ese Consolador. Bendito sea el Rey. La primera, el Nehemías que Dios quiere hoy se preocupa por los suyos. Y eso usted lo va a ver ahí en el capítulo 1, en los primeros 4 versículos, ¿verdad? Fíjense que para poner el asunto en contexto, viendo un poco también de trasfondo histórico para entender esto bien, hablemos un poquito acerca de la situación del pueblo, que aquí en el capítulo 1, en el verso 3, se llama remanente. Mira que, y precisamente la situación empieza hablando del remanente. También habla aquí Nehemías de la situación de cómo estaban los muros. Habla de la situación de cómo estaban las puertas de la ciudad, inclusive la misma ciudad. Pero bueno, para entenderlo bien, vamos a cogerlo del versículo 2. Nehemías tiene un hermano que se llama Hanani. ¿Cómo se llamaba el hermano de Nehemías? Hanani. Por eso dice el 2, vino uno de mis hermanos. ¿Ve? No sabemos si es de sangre o si es en la fe o porque era del mismo pueblo israelita, bendito sea el Rey, pero dice uno de mis hermanos. Y Hanani viene con una comisión, por decirlo de esa manera, ¿verdad? Y vienen a visitar aquí a Nehemías, que estaba en Persia y que era el copero del rey Artajerjes. Y entonces Nehemías, aprovechando la visita, lo primero que hace es preguntarle a Hanani por la situación de su gente, por la situación de su pueblo, bendito sea el Rey, de cómo estaban ellos allá en la provincia de Jerusalén. Por eso dice, les pregunté por los judíos. ¿Cuáles judíos, saben? Que habían escapado de la cautividad. ¿Qué más dice? Que habían quedado y que habían quedado de la ¿qué? De la cautividad. De la cautividad y por Jerusalén. Bendito sea el Rey. Amén. Y ya le voy a poner el asunto, el trasfondo histórico. Cuando Nehemías hace esa pregunta, ¿cuál fue la respuesta que le dio a Nehemías? ¿Qué le dijo? El remanente está ahí. Oh, Nehemías, el remanente. La palabra remanente significa un grupo que sobrevive después de una gran destrucción. También significa el resto, lo que sobra, lo que queda. Por ejemplo, cuando hay esas grandes tragedias, un terremoto, una avalancha, que se llevan casi pueblos enteros, ¿verdad? No todos mueren
por esa tragedia, pero sí muere una gran cantidad de personas. A los que sobreviven de esa tragedia, quedan ilesos, que logran sobrevivir, ¿cómo se les llama? Diga, remanente. Un grupo que sobrevive después de algo, de una tragedia, y ellos entonces conforman la nueva ¿qué? La nueva comunidad. Pero ¿cómo estaba ese remanente? Un gran mal. Dice ahí mismo, está la respuesta. El remanente están en gran mal y afrenta. ¿Cómo estaban ellos? Mal. En gran mal y afrenta. Bendito sea el Rey. Le dice a Anani, los que quedaron de la cautividad, ¿verdad? Los que quedaron allí en Jerusalén. Porque resulta, mi amado, y me adelanto un poco, el imperio de Babilonia, bajo el reinado de Nabucodonosor, ellos fueron los que destruyeron las murallas, quemaron la ciudad, bendito sea su nombre. A muchos judíos los mataron, otros se los llevaron cautivos a Babilonia, y un pequeño grupo que se llama remanente fueron los que dejaron ¿dónde? En Jerusalén. Fueron los que se salvaron, que no se llevaron, que no mataron y que tampoco se los llevaron cautivos, los dejaron ahí bajo la batuta de alguien de ellos también dirigiéndolos. Bendito sea el Rey. A eso se está refiriendo aquí. Pero mire que es específico Anani en la respuesta a Nehemías, en gran mal y afrenta. Esa expresión, en gran mal y afrenta, una expresión compuesta, está diciendo que ellos estaban en una situación difícil y vergonzosa, que estaban enfrentando una gran calamidad y humillación, que estaban en graves o en grandes dificultades, que ellos estaban en una situación lamentable y humillante, que estaban en gran aflicción y oprobio, que tenían grandes dificultades, que vivían en desgracia, que estaban pasando grandes privaciones y humillaciones, que estaban en oprobio, en burla, en deshonra, etcétera, etcétera, cuando el profesor no sabe más. Esto es lo bueno de la enseñanza, ¿verdad? Bendito sea el Rey para siempre. Entonces la situación era caótica. Amén que sí. Amén. Pero no solamente a Nehemías le describe la situación de ese remanente que había quedado ahí, sino que también le describe la situación del muro. Dice, y el muro, que aunque usted lo lea aquí en singular, eso es un hebreo plural. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Para hablar de varios muros. A ver, el versículo 3, ponga la mirada en el verso, en ese texto, en la parte B. ¿Cómo estaban las murallas de Jerusalén? Derribado. ¿Cómo estaba el muro? Derribado y destruido. Y eso lo confirma el capítulo 2, versículo 13. Sabemos que el muro era una pared protectora, muy común en los tiempos bíblicos, y se usaba para proteger las viñas, las casas, las ciudades, los campos, los cultivos. De hecho, las ciudades antiguas estaban rodeadas ¿de qué? De muros, para impedir la conquista de otros pueblos que fueran conquistados. Por eso usted ve que los pueblos que Israel conquistó, la primera fue Jericó, la más amurallada, eran ciudades así. Bendito sea el Rey para siempre. Entonces el muro de Jerusalén estaba derribado, destruido. Además de eso, las puertas, que el mismo texto 3 también lo explica. A ver, ¿cómo estaban las puertas? A ver. Quemadas. Quemadas por el fuego. Algunos hablan de que aproximadamente Jerusalén tenía unas 10 o más puertas. De hecho, el capítulo 3, cuando empezó la reconstrucción, usted ve que ahí siempre la puerta del pescado, cada puerta tenía un nombre. Bendito sea el Rey para siempre. Pero aparte también de las puertas, dice que Jerusalén, a ver, diga Jerusalén,
O hágase la idea que usted no me diga Jerusalén. Jerusalén. El capítulo 2, verso 3 nos da una descripción de cómo estaba la ciudad. Dice allí literalmente que estaba desierta, estaba destruida y estaba en ruinas. Bendito sea su nombre. En el capítulo 2, versículo 3 se confirma eso. Aún la ciudad convertida totalmente en ¿cómo es la palabra? En escombro. Tanto era la destrucción de Jerusalén que Nehemías solamente pudo llegar con una sola cabalgadura, la de él. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Y no tenía por dónde pasar con su cabalgadura, porque la ciudad estaba totalmente, ¿cómo? Otra vez Destruida. Destruida. Bendito sea el Rey. Aún hasta las casas, si usted lo puede corroborar en el capítulo 7, versículo 4, aún hasta las casas estaban destruidas. Bendito sea su nombre. Tanto así entonces que muchos de los judíos, se dice que la gran mayoría, salieron a vivir alrededor, en las aldeas, en los pueblos circundantes de la ciudad santa, o sea, de Jerusalén, porque esto era destrucción total, era un caos total. ¿Cuántos han visto esos grandes tsunamis? Amén, amén. Amén. Para que más o menos ustedes se hagan una idea. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Fíjense entonces, mi amado, cómo era la situación, ¿verdad? Ya estamos ubicados en cuáles eran las circunstancias. Y ¿saben qué me gusta? Que Nehemías se entera de todo eso nomás con preguntar. Amén. Y se les pregunté. O sea que preguntar a veces no es malo, ¿sí? Hay personas que no les gusta que se les pregunte. Y creo que es de pronto no la única, pero puede ser una de las maneras de saber cómo está la situación de mi hermano, ¿sí? No cuenta preguntarle si, por ejemplo, usted se ha enterado de familiar de alguien, de una oveja de la iglesia. ¿Cómo usted puede saberlo, mi hermana? ¿Cómo está su mamá? ¿Cómo va pasando su papá? ¿Cómo va su caso? ¿Me estoy dando a entender? Amén. Y a su nombre. Gloria. Eso habla de que estamos interesados, de que en cierta medida estamos preocupados. Amén. Y a su nombre, mi hermano. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Ahora bien, vamos a analizar, que es el complemento de esta primera característica, preocuparse por lo suyo. ¿Cuál fue la iniciativa de Nehemías? Cuando ya él sabe, conoce todo lo que está pasando con el remanente, con los muros, con la ciudad, con la casa, ¿cuál fue su reacción? Mire que en capítulo 1, ubíquese nuevamente, hermano, en el verso 4. Ahí tenemos 1, 2, 3 iniciativas. La primera, cuando oí estas palabras, ¿cuáles palabras? La de Ananí. Las de Anani. Cuando yo escuché a Anani hablar de esa manera, énfasis mío, pero es la idea original del escritor, bendito sea el Rey. Cuando yo me enteré de esa mala noticia, porque fue una noticia desagradable, ¿sí? Dice él, me senté. ¿Qué más a ver? Lloré. ¿Cuál es la otra? Hice duelo por algunos días. Ayuné. ¿Y cómo termina el texto? Ayuné Ayuné y lloré. y lloré. ¿Delante de quién? Del Dios de los cielos. Delante del Dios de los cielos. Aleluya. Vamos a ir de a unita ahí, como dicen en Ecuador. Usted va a Ecuador y le pregunta, ¿cuántos años tiene su pequeño? Unito. Vamos con la primera. O las dos primeras. Me senté y lloré. Amén. ¿Verdad que sí? Usted y yo sabemos que a veces lloramos de gozo. ¿Cuántos hemos llorado de gozo? Amén. De alegría, de felicidad, de una buena noticia, de un triunfo, de un éxito. Pero también se llora de tristeza.
también lloramos de pesar, de dolor, una mala noticia, una novedad, etcétera, etcétera. El llanto de Nehemías no era de qué, no era de gozo. De hecho, Nehemías no tenía motivos para estar contento. Amén. No tenía razones para estar alegre. ¿Y cómo no entristecerse en una situación como esta? Sabiendo cómo está su gente. ¿Cómo no acongojarse? ¿Sí o no, mi amado? Amén. ¿Cómo no afligirse en una circunstancia así? Bendito sea el Rey para siempre. Aleluya. Sería, mi amado, un corazón duro que conociendo uno la situación como esta, uno oiga, esté contento, ¿verdad? Sería uno, ¿cómo es la palabra? Lo contrario, misericordia. Misericordia. No tendría uno sentimiento. Amén. Y entonces él llora para hablar del dolor que sintió cuando él escuchó eso. Por decirlo así de una manera, esa noticia le partió el corazón a Nehemías. ¿Cómo sería, mi amada iglesia, que hasta puso su vida en riesgo